Hola, bienvenidas, bienvenidos a Felicidad, Hábitos de Éxito, el canal donde el doctor Javier Rascón Risco, médico internista, y yo, que soy el doctor José Luis Gómez Palomares, os vamos a enseñar y vamos a aprender junto con vosotros hábitos que harán que nuestro trabajo, que nuestra vida sea más productiva, ¿no? En todos los sentidos. Empieza a llover aquí donde estamos, así que vamos a continuar porque hemos montado toda la cámara con el trípode y voy a ver si conseguimos la toma que dicen en cine, ¿no? Estamos desarrollando los Bullet Journal Series, ¿no? Hemos hablado de lo que sería la primera parte, que es el índice, ¿okay? La parte donde anotamos los números de página, donde están todos aquellos colecciones, porque todo en el Bullet Journal son colecciones, también tendréis aquí el enlace. Después del Bullet Journal viene el Future Log. El Future Log no es ni más ni menos que un calendario anual. Yo en el calendario anual pues tengo, normalmente Ryder Carroll creo que lo hace igual, en 4 caras pone 3 meses, ¿no? Pues enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y octubre, noviembre y diciembre en cada una de las caras. ¿Qué ocurre? Pues lo puedes hacer como quieras, ¿no? Pero sí que tienes que tener un lugar dentro, una colección donde van a venir los eventos futuros, ¿no? Los eventos que van a venir en el futuro, y esto tiene miga, porque normalmente, y por lo que yo leo en su libro, él se refiere a eventos, a citas con alguien, a lo que José Miguel Bolívar llama las citas que te dan otros, citas externas, de tal forma que solo habría que anotar ahí aquello que te da otro. Por ejemplo, si ahora estamos en agosto y resulta que tenemos que en septiembre tenemos que dar una charla o tenemos una cita con alguien en concreto, una comida, pues lo anotamos en el registro futuro, y cuando tengamos que, a punto de llegar ese mes, el día 31 de agosto, tenemos que anotar lo que tenemos que hacer en septiembre, pues en ese Future Log tenemos todo registrado y lo vamos a volcar, ¿vale? Esto sería la manera oficial, y que es la que deberíamos seguir todos. Os digo todo esto porque yo estoy últimamente haciendo alguna trampilla, y es que no estoy anotando todo aquello que sea citas externas dentro del Future Log, que es lo que debería ser, ¿vale? Tal y como lo enseña Ryder Carroll y tal y como funciona el sistema, aparece luego, es verdad que el Bullet Journal lo vamos a adaptar todos a nuestra manera, ¿no? Pero el Future Log es todo aquello que tiene que ver en el futuro. Es verdad, repetimos una vez más, que en el registro diario es donde se empieza a registrar todo, es decir, si tú tienes, alguien te ha llamado y te dice que tengo una charla en octubre, tienes una charla, pues lo aturas en el registro diario, porque luego cuando lo revises ya lo irás pasando, ¿no? Después de reflexionar dirás, esto no es para hoy, ¿verdad? Estamos en agosto, esto es para octubre, pues lo pongo en el registro de octubre, donde veo que tengo, cuando llegue septiembre a finales, veré qué es lo que tengo que hacer en octubre, ¿no? Incluso hoy mismo ya puedo estar viendo qué es lo que me va a venir después de las vacaciones, por ejemplo. Es una perspectiva que va fenomenalmente bien. Mirad, el podcast Productividad Personal, Matías Gandolfo, un buen amigo ya del canal y de nosotros, de tanto de Javier como mío, dice: saludos, si hoy me llaman y me dicen que el viernes a las 15 nos vemos, ¿dónde ir en el Month Log? Pues sí, en el Month Log, en el registro mensual. ¿Por qué? Porque muchas veces tú el registro diario del día 15, por ejemplo, imaginemos que el día 15 es dentro de 3 días, a lo mejor no lo has creado, a lo mejor sí, y a lo mejor ya lo puedes anotar ahí, pero muchas veces no se va a crear, vas creando tus registros diarios día a día, con lo cual tú te vas al registro mensual, porque es una cita externa, ¿ok? Ryder Carroll también, lo veréis cuando hablemos del registro mensual, muchas veces anota, y eso me encanta de él, anota lo que ya ha sucedido. Si yo estoy en esta ciudad, ¿ok?, y ya ha sucedido que estaba aquí, lo anoto, porque es inamovible. En el registro mensual sí que no perdonaría que no hubiera nada que va a suceder seguro, a no ser que haya un problema, o que ha sucedido ya, ¿vale? Pero cosas etéreas, no. Yo os diré que hago alguna trampilla con el registro futuro, porque, por ejemplo, pues ahora, después de volver ahora de vacaciones, pues tengo previsto cambiar el Mac Mini por un MacBook, lo compraré en segunda mano probablemente, y bueno, me lo he anotado en el Future Log. No debería ser así, debería ser en el registro de las cosas que quiero hacer, la colección de cosas que quiero hacer algún día, maybe. Y esto lo anticipo, gracias. Ciao, ciao. Saluti, per favore. Per favore, viva Genova. No, qui, ecco. Ciao. Ciao, viva Genova, viva Genova. Este señor ya lo ha dicho, ¿dónde estamos? Estamos en Francia. Génova, Francia. Merci, Chao. gracias. Chao, merci. Chao. Una vez más tenemos a los turistas apareciendo. Son de Francia y han desvelado que estamos en Génova. Esta es la vía 20 de septiembre, que por lo visto aquí le llaman la vía 20, y ahí detrás tenéis el puente, creo que le llaman el puente Monumentale, creo que le llaman, ¿no?
Es una de las vías más importantes de Génova. Bueno, ya me he perdido, pero bueno, registro, colección, índice, todos los números de página que contiene el Ballet Journal, registro futuro, colección del registro futuro, todo aquello que tiene una fecha en el futuro, ¿ok? Registro mensual, todo aquello que tiene fecha en el mes que estás, y los proyectos que quieres hacer en ese mes. Ya os voy a anticipar que me he comprado la guía oficial GTD de David Allen para organizar el sistema GTD en papel, y ya os anticipo que a día de hoy no estoy utilizando ningún sistema electrónico para gestionar mi sistema GTD, y ya os estoy diciendo que yo os esté difundiendo el Ballet Journal no significa que haya abandonado GTD, para nada. Sigo usando los contextos, sigo siendo las colecciones maybe en un futuro, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí sí que es verdad que tengo un momento de fricción, y sí que es verdad que en el Future Log estoy haciéndolo mal y registrando algunas cosas que quiero hacer en septiembre, pero que no tiene una fecha concreta. Comprar el Mac en septiembre no tiene una fecha concreta, ¿vale? Entonces no es una fecha externa que haya dado otro, es una fecha que he dado yo. Entonces esto habrá que pulirlo y probablemente acabe quitando todo aquello que no sea una fecha externa del Future Log, ¿no? Pero Ryder Carroll, por lo que leo en su capítulo, habla así. Registro futuro, y los ejemplos que él pone son así, son fechas que me ha dado otro. Comer con María el 14 de septiembre, a presentar la declaración de Hacienda, dar la charla, siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Este sistema, en combinación con el GTD, que todo va a venir, porque vamos, ya os anticipo, a abrir unas nuevas series que serán GTD y Ballet Journal Series, y va a estar genial, ya lo veréis. Bueno, muchísimas gracias a Productividad Personal, sobre todo a Matías Gandolfo, que es la persona que nos comentó sobre el registro mensual y que tiene las mismas dudas que yo. Creo que, Matías, tú te has comprado, contéstanos abajo, te compraste el libro, y por cierto tienes un apellido muy parecido a James Gandolfini, uno de mis actores favoritos de una de mis series favoritas, Los Soprano. Nada, me despido de vosotros desde Génova, y veo que los turistas se resisten a saludar cuando ven una cámara. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.